tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Argentina recibirá asistencia financiera de organismos internacionales para prestar apoyo a los planes sociales en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Y tras un año de haber suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Ecuador no ha logrado sacar de la crisis al país. En contexto, vamos a revisar una investigación que realizó el CELAC al respecto. Y aumentan los pedidos del oro por parte de los inversores que ven en el metal precioso un refugio seguro ante los efectos del coronavirus. Iniciamos con esta información. El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo a Argentina en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus. La ayuda financiera ronda los $300 millones y están destinados a planes sociales en el país suramericano que suspendió todas sus actividades productivas debido a la emergencia sanitaria que desató el coronavirus. La primera parte de este monto se entregará este año por $165 millones y otra cuota en el próximo año de $135 millones. Este ingreso para Argentina llega en medio de su crisis económica agravada por el brote del COVID-19 y además de la deuda externa que ya tenía este país antes de que Alberto Fernández asumiera el cargo. Y en este contexto, el Ejecutivo propuso brindar una fuerte asistencia social frente a la pandemia, dejando en segundo plano el déficit fiscal. Y en Colombia, el Gobierno Nacional aprobó recursos de asistencia económica para los trabajadores de la economía informal. Y esto está en el marco del impacto de la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus. El gobierno afirmó que la población de trabajadores informales, que representa el 50% de la fuerza laboral del país, recibirá en promedio 160.000 pesos la próxima semana y esto equivale a $39. El Ejecutivo Nacional también adelantó asistencia social para las poblaciones pobres y vulnerables durante esta cuarentena, como los beneficiarios de Colombia Mayor, a quienes se les adelantan giros de abril y mayo para ser entregados en abril. La directiva del Departamento de Prosperidad Social asegura que el aporte al sector informal beneficiará a unos 3 millones de hogares y se efectuará a través de medios como transferencias bancarias, giros efectivos y también otros mecanismos. En cuanto a los beneficiarios del programa Caso de Familias en Acción, dependiendo del número de integrantes, se les asignará una ayuda de 334.000, mientras que para Jóvenes en Acción el monto será por los 700.000 pesos. Y la Autoridad Aeronáutica de Panamá anunció la suspensión de vuelos locales frente a la crisis generada por el coronavirus. El país centroamericano solo se permitirán vuelos humanitarios y los necesarios para el transporte de productos y equipos médicos y también hospitalarios. La medida de suspensión de vuelos se extiende a la aviación general y comercial en todos los aeropuertos del país, tanto locales como internacionales. El gobierno nacional también declaró la cuarentena en todo el territorio nacional de manera indefinida para evitar la propagación del coronavirus. La población contará con 2 horas al día para salir a adquirir alimentos, medicinas, pagar servicios y otras acciones que vayan a hacer. Hasta el momento el país registra 443 casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 y 6 fallecidos. Y en Perú se prorroga el pago del impuesto a la renta por 3 meses ante la crisis del coronavirus.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, destacó que en una primera etapa se otorgó para empresas que facturaban hasta 10 millones de soles. Este martes se dio para empresas que facturaban hasta 21 millones de soles anuales, beneficiando a casi el 99% del sector empresarial. Ella enfatizó que este aplazamiento es una medida en el marco de las facultades que posee la Superintendencia Tributaria para disminuir el impacto por la pandemia del COVID-19 en la actividad económica. Igualmente analizan otras medidas a nivel de resolución de SUNAT, como la prórroga de pagos mensuales del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas que vencen en abril de este año, así como fraccionamientos especiales para deudas tributarias en los sectores afectados y mejoras en la reducción del impuesto a la renta de las donaciones. La ministra también se refirió que necesitan que el Congreso delegue al Ejecutivo facultades para ejecutar otras medidas que estén en el marco de esta ley. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pidieron suspender pagos de deuda a los países pobres. Vamos a revisar de inmediato esta información que la titula así nuestro portal de la casa. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional piden suspender los pagos de la deuda a los países pobres. Las dos organizaciones internacionales solicitaron a todos los tenedores bilaterales oficiales suspender los pagos de la deuda por los países más pobres del mundo. Esto es una medida que solo sería temporal mientras que dure la pandemia. Pese a que las organizaciones son férreas en la gestión de pagos de deuda, consideran que es imperativo en este momento dar un sentido global de alivio a los países en desarrollo, así como una fuerte señal a los mercados financieros. La petición ya fue formulada a los países pertenecientes al grupo de los 20 por parte del presidente del Banco Mundial, David Malpass, y ahora se extiende a todos los acreedores bilaterales. Las instituciones consideraron que esta medida permitiría analizar la situación y necesidades de cada país. Hablamos ahora de Cuba, que está registrando resultados positivos. Esto gracias a los ingresos que están obteniendo por parte de los casi 3.000 cooperativas agrícolas tan solo el año pasado. Esto se traduce en utilidades por 613 millones de pesos, monto equivalente en cambio oficial a dólares. El sector está integrado por unidades básicas en producción cooperativa, así como de créditos y servicios. Desde hace algunos años el sector se ha convertido en una fuerza más productiva en la agricultura de la isla al aportar mayor volumen de alimentos. No obstante, 362 cooperativas acusaron pérdidas en el periodo por 36.790.000 pesos. Reportan también un grupo de trabas principales que limitan el desarrollo de la producción agropecuaria, como la falta de respaldo material a los programas de desarrollo y menores beneficios de exportación. Establecemos una primera pausa. Al regreso vamos a hablar del Ecuador y qué está sucediendo en ese país con respecto al Fondo Monetario Internacional. Este mes de marzo se cumple un año del acuerdo suscrito entre el gobierno de Ecuador, que es conducido por Lenín Moreno, y el Fondo Monetario Internacional. Este acercamiento en 2019 se dio luego de una década de separación. Y en este contexto vamos a revisar cuál ha sido el resultado de este préstamo para el país suramericano a través de una investigación que realizó el CELAC. El 11 de marzo de 2020 se cumplió un año del regreso de Ecuador a la tutela del Fondo Monetario Internacional. A pocos meses del envío de la solicitud de financiamiento por más de 4.000 millones de dólares al FMI, Ecuador vivió una de sus peores crisis sociales a consecuencia de las políticas del organismo internacional.
El denominado Plan Prosperidad, compuesto por reformas neoliberales propuestas desde el sector empresarial en las mesas de diálogo con el gobierno, encajó perfectamente con las exigencias clásicas del FMI. Gracias a ello, en un periodo de 3 años, el país suramericano recibiría un total de 4.2 mil millones de dólares, con revisiones trimestrales de cumplimiento de metas macroeconómicas y reformas estructurales específicas. No obstante, Ecuador no obtuvo los resultados esperados, pues el 10 de marzo de 2020, los mercados internacionales devaluaron la confianza en el Ecuador, ubicando el riesgo país en los 2.792 puntos, con una variación de 91% en tan solo 7 días. Los investigadores del CELAC indican que el acuerdo con el FMI se ancló en los eufemismos tradicionales basados en la prudencia fiscal, el Banco Central Autónomo, la competitividad, el crecimiento, la transparencia y la prosperidad compartida. También el CELAC critica a la Ley de Fomento Productivo porque garantizó legalmente el inicio de la austeridad en el Ecuador. El CELAC también señala que pese a que el Ejecutivo derogó el decreto 883, que planteaba eliminar los subsidios a los combustibles como exigencia del FMI, el gobierno de Ecuador logró aprobar otra reforma que solicita al referido organismo multilateral de crédito. Vamos a ver cuál es. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC señala que el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, FMI, en el Ecuador no ha sido cumplido a cabalidad. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno ha cumplido con otras exigencias del FMI, como lo es la reforma tributaria, que luego de 2 intentos frustrados fue aprobada a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Dicha legislación, según el CELAC, está lejos de ser una reforma que promueva la progresividad y solucione los problemas fiscales, ya que la ley otorga más deducciones al sector empresarial, excepciones a los pagos de ganancias a paraísos fiscales y un cóctel de impuestos indirectos que, por definición, son regresivos. Tales medidas benefician a los más ricos del país y, a su vez, generan un aumento de la desigualdad. Y pese a que el Ejecutivo de Moreno no ha cumplido con otras recetas del FMI, pudo acceder al desembolso de 498 millones de dólares correspondientes a la segunda y tercera revisión del 2019. Aunque a inicios de este mes se conoció que el FMI habría suspendido su 4ª revisión, por lo que el desembolso esperado para el mes de marzo no se concretaría. El CELAC indica que el futuro del Plan Prosperidad no parece tener bases sólidas que lo sustenten, porque quedan pendientes la implementación de acuerdo con el FMI, como lo es la reforma laboral, la autonomía del Banco Central mediante cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero y entre otros ajustes. Todo esto sin contar que queda pendiente eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que ya tienen un antecedente de rechazo popular contundente. Recordemos que en octubre del año pasado, cientos de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por el decreto 883 que planteaba eliminar los subsidios a la gasolina y el diésel. Tales manifestaciones llevaron al presidente Moreno a derogar dicho decreto. Y el estudio del CELAC concluye que la economía de Ecuador agoniza tras 3 años de neoliberalismo local y luego de un año de tutela internacional con el Fondo Monetario Internacional. Las evidencias están con la crisis que provocó la reciente caída de los precios del petróleo y la subida del ingreso país. Agregan que en Ecuador se aplica un modelo financiero y socialmente insostenible que produce pobreza, destrucción sistemática de empleo y achica el estado de bienestar. A esto se suman las recientes medidas de Lenín Moreno para tratar de arreglar la maltrecha economía, entre las que incluyen más achicamiento del Estado, un impuesto a los funcionarios públicos de entre 4 y 8% del salario, un impuesto del 5% del avalúo a vehículos de más de $20.000. Las medidas dejan por fuera a los grandes importadores, a la banca y a los exportadores, quienes en democracia eran los primeros llamados a contribuir. Tampoco ataca la evasión ni los paraísos fiscales y nuevamente se aprueba un paquetazo para los que no tienen voz, intentando aumentar la bola de nieve que deja al próximo presidente. De la demanda del oro en medio de la pandemia del COVID hablamos al regreso de esta segunda pausa.
Los pedidos del oro están registrando una mayor demanda debido al brote del coronavirus, al COVID-19. ¿Por qué está sucediendo esto? Le contamos a continuación. Un estudio de la agencia informativa Prensa Latina revela que las marcas especializadas en la venta física del oro no dan abasto con los pedidos del precioso metal. El análisis indica que los clientes con prisa podrían tener dificultades en conseguir lingotes de oro, al menos a corto plazo, esto debido a que muchos inversores están adquiriendo el metal precioso, ya que lo consideran como un refugio ante las crisis y más ahora frente a la actual situación que enfrenta el mundo ante el coronavirus. Prensa Latina señala que el distribuidor de oro Gold Avenue informó recientemente que el teléfono no para de sonar y que los pedidos se disparan. En 3 semanas, con la propagación de la pandemia, la compañía superó el número de ventas realizadas en el último trimestre de 2019, pero por el momento se enfrentan a la dificultad logística para garantizar las entregas porque muchos vuelos fueron anulados. Sin embargo, los clientes tienen la posibilidad de guardar las monedas y lingotes en cajas fuertes, dado que las empresas especializadas en la venta de oro acostumbran a ofrecer soluciones de almacenamiento. En Suiza, 3 refinerías del metal dorado, que representan alrededor de 1/3 de la producción mundial, tuvieron que cerrar temporalmente a petición de las autoridades. Actualmente, muchos bancos centrales inyectan grandes cantidades de liquidez en el sistema financiero y el oro, que el pasado 24 de marzo registró un precio de casi $1.600 por onza y que opera en su mayor nivel desde el 13 de marzo, se considera una buena inversión para protegerse de la inflación y mantener el poder adquisitivo. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, alertó que el impacto financiero de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en la industria automotriz es grave. ACEA señala que tanto la producción como las ventas de vehículos automotores se han detenido en la mayoría de Europa y otras regiones del mundo. Asimismo, la asociación dijo que los trabajadores del sector ven reducidos sus ingresos, ya que sus beneficios de desempleo temporales son más bajos que sus salarios, mientras que sus facturas mensuales de alquiler y energía, así como sus reembolsos de préstamos e hipotecas, permanecen totalmente iguales. La organización también advirtió que muchos fabricantes y proveedores de vehículos enfrentarán importantes problemas de liquidez financiera a corto y mediano plazo. El coronavirus también podría dejar pérdidas económicas al turismo de Rusia. Revisamos esta información del portal web Sputnik. Señala que las pérdidas del sector turístico ruso por la pandemia del coronavirus podrían superar los $475 millones hasta septiembre. Esto lo informó así la directora ejecutiva de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Maya Lodmitse. Asimismo, dijo que las pérdidas del turismo emisor serán de más de $321 millones, mientras que las del turismo receptor serán de más de $154 millones. A la vez, indicó que las compañías especializadas en el turismo nacional no están tan afectadas por la crisis del coronavirus, pues de momento siguen vendiendo boletos de viajes dentro del país por la temporada de verano. Las energías renovables siguen ganando terreno en el mundo. En el año 2019, más de 60 gigavatios de nueva capacidad de energía eólica se instalaron a nivel mundial, lo cual significa un aumento del 19% en términos anuales y su segundo mejor año en la historia. Esto lo afirma el Consejo Global de la Energía Eólica. Según este reporte, China y Estados Unidos destacan entre los mercados terrestres más grandes del planeta y en conjunto representan el 60% de la nueva capacidad instalada tan solo el año pasado. La energía obtenida a través del viento en alta mar está desempeñando también un papel cada vez más importante en la conducción de las instalaciones eólicas mundiales, con adiciones récord de 6 gigavatios en 2019, lo que representa una participación del 10% de las nuevas capacidades. Y en Francia se registró un aumento del déficit fiscal y del endeudamiento público del país. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, INSEE, develan que el déficit público aumentó casi 20.000 millones de euros en 2019.
El desfase entre ingresos y el gasto del gobierno representó el año pasado un déficit del 3% del Producto Interno Bruto, lo que significa 7 décimas más que en 2018. Por otra parte, la deuda pública de la nación aumentó hasta situarse a finales del ejercicio en 2.38 billones de euros, lo que equivale al 98.1% del PIB, proporcionalmente igual que en 2018, a pesar de haber representado un ejercicio en crecimiento menor en cifras totales. Vamos de inmediato a revisar las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este miércoles. WTI, $24.51 el barril, sube 2.51%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $30.05 el barril, pierde 0.60%. La cesta venezolana, 137.8 yuanes y tiene una baja de 51.58 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Sigan en sintonía de Telesur.